Desde la antigüedad, las leyendas, el terror, lo fantástico han estado presentes en la sociedad. Son muchas las historias que se han ido transmitiendo de generación en generación por todo el mundo. La geografía española cuenta con numerosas leyendas, como San Carlos de la Rápita, Belmez y sus caras, el cementerio judío de Piasencia, los túneles subterráneos de Salamanca, la vampiresa de Barcelona, la Huesita o Santa Campaña de Galicia, la Cruz del Diario de Cuenca. La capital de España, Madrid, tiene las suyas propias. En 1990 se descubrieron unas psicofonías grabadas en el Palacio de Linares, actual Casa de América, en las que se podían oír claramente. Los marqueses nunca tuvieron hijos ni hicieron vida conyugal, por lo que las leyendas hablan de que quizás fueron hermanos y asesinaron y emparedaron a su propia hija en el palacio familiar. La supuesta historia de un amor prohibido ha originado numerosas investigaciones que afirman que las leyendas son ciertas y las voces fantasmagóricas que se escuchan son procedentes de un amor incestuoso. Por otra parte, la leyenda del Museo Reina Sofía es una de las más conocidas de toda España. En el siglo XVI se construyó, en el terreno que actualmente ocupa el museo, un albergue donde acudían mendigos y enfermos sin recursos, muriendo muchos de ellos allí mismo. Más tarde, se convirtió en el Hospital General, donde muchos afectados por la peste y otras epidemias perdieron la vida allí. Desde finales del siglo XIX, comenzaron las leyendas de que fantasmas, duendes y otras criaturas anunciaban su muerte a los enfermos. Las historias se fueron sucediendo hasta nuestros días. Con la conversión del hospital en museo y las diferentes reconstrucciones que se han hecho, fueron varios los sorprendentes hallazgos que se hicieron. Monjas momificadas, cadáveres de niños, lo que llevaron a nuevas leyendas. Ascensores funcionando solos por la noche, voces y hasta el fantasma del propio Picasso. Son muchas las leyendas que han inspirado a grandes escritores para regalarnos joyas de la literatura. La primera novela considerada de terror data del siglo XVIII, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, en 1764. Desde entonces, el género ha evolucionado considerablemente y son muchos los escritores y librerías especializadas. Pudimos hablar con el propietario de la librería Opar, estrechamente ligada a la editorial Valdemar, especializada en novela de misterio y terror. Una idea correcta, tener librerías un tanto especializadas. Hay una primera cuestión que es la identificación de Valdemar con el terror y lo fantástico. Es cierta y su colección más conocida es la colección gótica, y en bolsillo tienen también una innumerable cantidad de títulos de literatura fantástica. La evolución del género de terror en general a nivel universal, pues creo que lo que ha ocurrido es que lo que antes era un gueto, que era la literatura fantástica, ha acabado triunfando, incorporándose a la literatura y a las corrientes generales. Y si hace 30 años Stephen King o Rowling o escritores como estos hubieran aparecido en colecciones de género, pues ahora gozan de toda la popularidad del mundo y aparecen en colecciones de literatura general y son valorados. Stephen King ya nunca va a aparecer en una colección específica de terror, o Peter Straub. Realmente son literatura y el triunfo de la literatura fantástica ha hecho que pierdan especificidad en ese sentido y que aparezcan en colecciones temáticas organizadas como tal. Recientemente se presentó en El Sohokeab una novela muy esperada. Hablamos de Círculos, novela en la que su autor, Manuel Ríos, pretende dar una vuelta de tuerca al medio tradicional, como nos contaba uno de los padrinos de ceremonia. Lo que pasa es que yo soy polemista y me opongo a casi todo y no estoy de acuerdo en que sea una novela de terror. En primer lugar, yo, como dicen los pedantes a la hora, es deudora de la televisión, del thriller, del género negro, de los géneros de violento y del terror. Pudimos ver que no solo era una novela a lo sumo,
sino de un proyecto que involucraba también a varios profesionales audiovisuales como fotógrafos y actores. Una original idea que pudimos tratar con su autor y creador, además de charlar con él sobre sus ideas y concepciones. Bueno, pues Círculos es un thriller donde se produce de repente un accidente en un programa de televisión, en un concurso de televisión, y muere un concursante, y no está muy claro si de verdad ha muerto por un accidente o ha sido intencionado y ha sido quizá por subir las audiencias de televisión, ¿no? A partir de ahí el thriller se va complicando y nos vamos dando cuenta que es mucho más grande de lo que parece en un principio, y la historia es bastante, yo diría, terrorífica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un poco de lo que va la novela. On the whole door. Nice this. Hazard! Opening up a bit. Hazard! Os voy a joder la vida. A todos. Pues mira, yo creo que esta novela tiene interés por el género de terror porque no es un terror típico, es un terror bastante realista. O sea, no tienes miedo ni a grandes monstruos, ni a historias complicadas, sino tienes miedo a cosas que nos pueden suceder en la sociedad. Entonces sí que yo creo que hay un terror, pero es una amenaza que puede ocurrir, ¿no? Y que es creíble que llegase a suceder en nuestra sociedad. En ese sentido me parece que tiene un encanto especial, ¿no?, la novela. Con el nacimiento del cine a finales del siglo XIX, no se tardó en tomar como referencias las novelas, cuentos y leyendas populares para crear obras cinematográficas, siendo la primera de ellas el clásico Frankenstein, que abrió el camino a un sinfín de películas que hasta nuestros días aterrorizan al público. Décadas después, se sigue utilizando la literatura como una gran opción a la hora de sacar una nueva película. Es más, grandes obras maestras del cine de terror tienen su historia previamente relatada en un libro. Véase El Resplandor, Psicosis, Drácula, Nosferatu. Nos adentramos en la tercera edición del Festival Nocturna, un certamen exclusivamente dedicado a los géneros de terror y fantástico. Y es que está claro que el terror gusta. Siempre ha gustado y es uno de los géneros con más fieles. ¿Pero qué hace tan especiales a las películas de terror? ¿Cuál es la fórmula? Es el que mejor funciona en taquilla, siempre, el que es más exportable. El cine español que ha triunfado fuera de nuestras pantallas casi siempre ha estado relacionado con el género de terror, por ejemplo El Orfanato de Bayona. Y bueno, es una fórmula que sigue llevando a la gente al cine, porque hay un ritual. Cuando tú pones una película de terror en tu casa, no funciona de la misma manera que cuando vas a verla al cine. Necesita unas condiciones, que las luces estén apagadas, que tengas un cuenco de palomitas y una chica al lado que se te abrace. Entonces eso hace que el cine de terror es de los pocos que todavía hay que ir a ver al cine, ¿no? El de acción, el de los grandes efectos especiales, y el de terror son los dos géneros que necesitan de esa sala de cine. Particularmente a mí me da mucho más miedo películas con cosas que me puedan pasar a mí, ¿no? que quizás ver a un extraterrestre que viene y me come la cabeza, ¿no? Quizás ahí entra más la violencia que otra cosa, pero lo que dices es muy cierto. Luego depende de cada uno, ¿no? Hay gente que por algún motivo asocia, como he dicho antes, los extraterrestres con un miedo muy bestia o un terror muy bestia, y a partir de ahí le gusta más o le da más miedo eso. Pero claro, el terror máximo es que el vecino venga y te acuchille, ¿no? Digamos, el miedo lo pasas en casa cuando oyes ruidos, ¿no? Porque te imaginas que hay alguien real que te puede hacer daño. La gran película yo creo que es Psicosis, ¿no? También es una de las más llamativas en ese sentido. Una persona que por alguna enfermedad mental hace eso. Y eso también es un problema, porque ahí ya me meto yo en mi parte psicológica. Se crea mucho estigma contra el loco, ¿no? Contra la persona que está loca, y no siempre es así, no son más violentos. El cine de terror tiene una fórmula muy clara. Está dividido en varios subgéneros, ¿no? Puedes tener el slasher, de asesinos que van detrás de la chica, o películas de terror de caserones con fantasma incluido. Entonces siempre sigue la misma fórmula el cine de terror. Hay unas convenciones para construir estas historias, una serie de personajes y de condiciones que establecen una especie de pacto con el espectador, y que además hacen que, a pesar de que se repita esa fórmula, se disfruten. Hombre, es verdad que cada vez se investiga más qué imágenes o qué estímulos afectan de qué manera al cerebro. Entonces
Es verdad que los cabrones de la industria del cine, de los videojuegos, etcétera, tienen mucho ganado con eso, ¿no? Porque saben qué imagen, qué lapso de tiempo una imagen puede aguantar en la retina para que te dé más pánico. ¿Y qué es lo que me da más miedo? Yo creo que sigue siendo el cine, porque es algo en lo que tú no interactúas, algo que está ocurriendo, y juegan muy bien con las imágenes. Yo creo que las películas japonesas estas, clásicas de terror, están perfectamente hechas en ese sentido. Sí que ha habido estudios en que esas películas van directas a la amígdala, ¿no? Te dejan acojonado, perdido. ¿Cómo ha evolucionado el género? Para responder a esta pregunta, nos rodeamos de varias personalidades y profesionales del ámbito cinematográfico. Bueno, la evolución no está nada mal. Yo creo que se ha tendido demasiado al efectismo, se han ido a pelis, pues sobre todo en los 2000, en la década de 2000, hasta incluso ahora en el último lustro, lo que se han hecho son muchos remakes de películas como Las colinas tienen ojos, el que hizo Alexander Aja, o de La matanza de Texas, en las que a lo que se ha ido es a más sangre, mejor iluminado todo, ¿no? Se puede decir, o sea, se ha quitado suciedad, incluso Pesadilla en Elm Street también se hizo un remake, entonces se han elevado la factura técnica y a veces la historia ha empeorado. No es el caso de Las colinas tienen ojos, que ha mejorado, pero por ejemplo el remake que se hizo de Pesadilla en Elm Street era muy malo en comparación con el clásico original de los 80. Deciros, es que a mí me gusta mucho el género, soy muy de terror, soy fácil de convencer para estas cosas, o sea que bien. Para mí el mejor plan que hay para un fin de semana es ver una película en la que haya gente muy guapa y que muera de la peor manera posible. ¿Ha evolucionado? Sí, hay cosas interesantes. De todos modos, no ha vuelto a haber un quiebro como el que hizo La Bruja de Blair, ¿no? Que fue, de repente introdujo el objetivo, o sea, el punto de vista, ese tipo de punto de vista y el POV, y cambió la fórmula del cine de terror. De repente estaba casi en primera persona, ¿no? Lo estaba yo viviendo y todos éramos esos tres chavales que se van de acampada, una película de terror en la que no se veía absolutamente nada, porque no había nada que se estuviera, no había un monstruo, o sea, la bruja en ningún momento sale, y resultó terrorífica. Una fórmula como esa no ha vuelto a verla. Yo es que soy bastante viejuno y en ese sentido pues me gustan mucho las películas que disfruté yo a los 18 años, ¿no? Entonces pues sigo siendo fan de La matanza de Texas, la original, y ese tipo de cosas. Personalmente la época dorada está de los 80, todo el cine italiano, que es lo que más me gusta, para mí. Y luego ya del 90 para adelante ya fue en declive, y ya llevamos una época que del 2000 para adelante no se está haciendo nada bueno, pero vamos. Hombre, yo creo que ha cambiado al mismo ritmo que la sociedad, ¿no? O sea, España desde los años 70 hasta el año 2015 pues no es muy reconocible, ¿no? Yo creo que en España el cine es una artesanía, ¿no? Y se mueve mucho como por prototipos. Cada película es un prototipo, es una experiencia casi francotiradora, y desde Auret, Chicho, Eugenio Martín, Paul Naschy, siempre ha habido gente que ha apostado por hacer cine de género y sigue apostando hoy en día. Pues yo creo que en los años 70, que a mí casi es la época en la que me parece que se hicieron películas más interesantes, más de terror. Quizá históricamente en aquel momento, sobre todo en las producciones americanas y demás, pues tenía mucho sentido que existiera un género como el cine de terror. La sociedad yo creo que estaba bastante aterrorizada, estaba Vietnam, bueno, no sé, la política americana en sí misma era como algo bastante oscuro, y yo creo que utilizaron pues el cine de terror, el cine de asesinos, de monstruos y demás, siempre se ha utilizado para reflejar esas cosas. En los 70 era muy potente. Haciendo memoria, desde The Ring también, ¿no? Cuando llegó el cine de terror asiático, no ha vuelto a haber nada muy grande que haya cambiado el género. Un Scream hace mucho que no hay. Pues cada vez desdibujando más las líneas. Es decir, antes había una cosa muy clara, era lo que era una película de terror, una película de ciencia ficción, una película de fantasía, un thriller. Cada vez las líneas se desdibujan más y es más usual ver un drama con tintes sobrenaturales o una comedia de ciencia ficción. O sea, cada vez lo que es los límites del género se desdibujan, que creo que es bueno porque lo abre a todo tipo de público. Cada vez con menos medios se cuentan historias que dices, ¿cómo puede ser esto?, ¿no? Que te sorprenden, pues todo muy positivo, la verdad. La evolución es muy buena y que siga así. Porque en el cine de terror antiguo
el terror era más sugerido que efectista, ¿no? Ahora se va un poco más a lo fácil. Los efectos digitales, las vísceras, la sangre, hay mucho de gore en muchas películas de terror actuales, y si se me permite, eso en el fondo es más fácil dar miedo así, ¿no?, que dar miedo de una manera más inteligente, ¿no?, un poco más sugerida, como se hacía en otro tipo de películas. Hombre, hay películas modernas que hacen este tipo de terror, algunas, ¿no?, o relativamente modernas. No todas son de puro artificio digital, ¿no? Durante el festival tuvimos la oportunidad de robarle un par de minutos al mítico Robert Englund, actor conocido por ser Freddy Krueger, quien nos dio su personal visión sobre el cine de nuestro país. You need to remember that Spain is not only the land of Picasso and Dalí and Goya, it is also, and Cervantes, it is also the land of Alex Iglesias, and it is the land of Javier Bardem and Penelope Cruz, and one of my favoritos, Belén Uraida, and Fernando Rey, and Buñuel, and all these, and the surrealists. So it is natural, I think, since the great vampire films of the 1970s from the Spanish, I think it's natural that there should always be part of the Spanish cinema, not only the great Almodovar, but also I think there needs to be a revisitation to the tradition of the great Spanish horror from the 1970s. Do you know Polnaski, for example? Yes. And I worked with Christian Molina here, and I know Bava, and I know many of, and so I'm a fan of the Spanish cinema, you know. A nivel técnico profesional, es un género muy asentado y con diferentes visiones según el puesto que se ocupe dentro de la industria. Escribir una película de terror es casi un acierto seguro, porque hay una fórmula que seguir. Es más, la primera película que yo escribí fue una peli de terror de zombies, en ese caso, porque cuando hay una peli de zombies siempre pasan las mismas cosas. Empiezan, situación rara, se infecta uno, de uno que se infecta se acaban infectando muchos, hay unos cuantos que sobreviven, hay una especie de antídoto y el final, o nihilista, que no hay salvación ninguna, o algunas más esperanzadoras en las que sí que se salvan unos cuantos de la quema. Entonces, como profesor es estupendo poder decirles los pasos seguros que tienes que dar. No es lo mismo que con un drama, que los dramas hay muchos tipos y pueden pasar muchas cosas, pero en una peli de terror seguro que van a pasar las mismas cosas siempre. Es una herramienta muy buena para contar cosas que están pasando de una forma diferente. Cuando más interesante ha sido el cine de terror, normalmente son en los momentos históricos en los que más dura ha sido la política o la situación militar de los países y demás. Y por eso a mí siempre me ha parecido muy interesante. Aparte, el cine se trata un poco de transmitir emociones y cosas. El cine de terror produce sensaciones que son muy inmediatas y que son potentes, y me parece que es una forma muy interesante de enfrentarse a una producción audiovisual, algo que realmente te va a producir emociones fuertes. Pues es el más divertido de todos los géneros cinematográficos. El fantástico y el terror te dan ganas de vivir, y sobre todo son el origen del cine. El cine empieza siendo cine fantástico, ¿no? Con el cine de Méliès y con el cine que se hacía en los circos, porque el cine no deja de ser también un invento que nace en los circos. Yo creo que lo bueno del género es que nunca muere, o sea, siempre está renovándose, siempre está en alza, siempre hay maravillosos directores que le dan una vuelta de tuerca, ¿no? En su momento fue, qué decirte, el Todd Browning, ¿no? En su momento hizo incluso cine de terror, podría ser, o cine freak. Luego, yo qué sé, Sam Raimi es un tipo que me encanta, que me gustaría que hiciera mucho más cine del que hace. Es un cine que siempre va a tener su público, siempre, es como el heavy metal, ¿no? Un poco, siempre va a estar ahí, siempre va a estar vivo, joder, el heavy metal nunca muere. Pero un poco así, el cine de terror, espero que no muera nunca. Pelis y grandes cortos, y bueno, pues es una industria que está creciendo, ¿no? Y hay muchas películas de fuera, hay alguna que otra española también, y creo que bueno, que cada vez somos más y mejores, y pues muy contenta de estar aquí. No, yo creo que no puedes plantearte hacer una película pensando en lo que es arriesgado o lo que es más cómodo. Yo creo que simplemente es hacer la película que llevas dentro, hacer lo que tú sientes que debes hacer y contar una historia que a ti te emocione y te interese, esperando que haya más gente como tú que también conecte con ella. Es un género muy extendido
que cada vez llega a más público gracias a los establecimientos especializados, como es el caso de The Pelis, donde el 70% de su producto son películas de terror. Hablamos con su propietario y nos dijo cómo ve él el género. A mí toda la saga de Romero y todo Don O'Bannon y todo esto es que me vuelve loco. Nosotros cuando vinimos para acá queríamos ambientar la tienda en género para todos los gustos, pero al final lo que más se vende es el terror, entonces tenemos un 60 o un 70% de terror, pero luego tenemos oeste, comedia, tenemos un poco de todo, pero tenemos en general de slasher, de terror, de casas misteriosas, tocamos todos los palos. Otro lugar es el Museo de Cera, donde tuvimos la oportunidad de ver con su portavoz, que nos explicó la estrecha relación entre el género y el museo, el cual cuenta con el Tren del Terror, una de sus más famosas y queridas atracciones. El terror y el Museo de Cera están íntimamente asociados. Todo el mundo asocia una cosa con la otra y todo se debe fundamentalmente a una película, a un clásico del cine de todos los tiempos, que se llamaba Los Crímenes del Museo de Cera, que interpretó magistralmente Vincent Price, y entonces está muy asociado. Pero en cualquier caso siempre comento que la superficie que se dedica en el Museo de Cera al terror es más bien pequeña, no llega a un 8% del total. Sin embargo, los personajes que hay dentro sí son impactantes y son míticos. Está desde Landru, pasando por Freddy Krueger, no podía faltar Drácula, es uno de los símbolos de los museos de Cera, Frankenstein, el Hombre Lobo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A todo el mundo le cuesta elegir una canción, libro o película favorita. Pero cuando se trata de algo tan amplio como el terror, la pregunta se torna aún más complicada. Aunque la gran mayoría apuesta por los clásicos. Quitando otras que son más de cine fantástico, quizá de terror, La Matanza de Texas probablemente. Destino Final. La primera, la segunda, ¿cuál te quedas? Fíjate, en este caso la primera me parece de las peores. A mí me parece que la cima se alcanzó en la segunda, aunque creo que la 3, la 4 y la 5 tienen grandes momentos muy reivindicables. Muy fanático de Drácula, de todas las secuelas de Drácula, acabando por Bram Stoker, y también de Freddy Krueger. Me gusta mucho Pesadilla en el Street y en general me gustan mucho las películas de terror, me divierte mucho. Scream 1. No es terrorífica, es casi una comedia en ocasiones, o sea, Scary Movie era como ya la supercomedia, pero me parece genial, me parece que reinventó el cine de terror, pilló todo lo que se habían hecho en los 70 y 80 sobre todo, lo reformuló, se rió de ello y construyó algo nuevo. Kevin Williams fue un genio cuando escribió Scream. El mejor homenaje que se ha hecho nunca al cine de terror. No sé, El Exorcista, El Resplandor, es que hay películas que son muy difíciles de olvidar, Los pájaros. No sabría decir una, es que cada una a lo mejor en su momento pues es importante por lo que representa, por cómo está hecha, por lo que consiguieron, por el miedo que dio. Tiburón vació las playas de todos Estados Unidos sin ser una película puramente de género, consiguió que la gente no se bañara en el mar. No hay muchos movimientos artísticos que consiguen ahí una repercusión tan bestia en la población, eso es importante. O El Resplandor hacía que la gente se saliera del cine corriendo porque no soportaban llegar al final, por la época en la que se hizo también. El Frankenstein clásico de Wade que mencioné me gusta mucho, igual que la película esa La Casa Encantada, creo que se titulaba así, pero es fácil de saber, pues una película, como digo, de casi seguro Robert Wise de los años 50. Y más moderna, bueno, yo creo que Alien, que te digo que yo considero una película de terror, sobre todo la primera. La segunda es más bien una película de ciencia ficción y acción, cuando llegan los marines locos, eso. Pero la primera es una película de terror muy conseguida. Estigmata, pero me gustó. Y luego, pues de las últimas así más contemporáneas, el caso Warren, en fin, es una película que todavía la recuerdo y me da bastante miedo. He sido muy fan de Freddy, El Laberinto, me he criado con El Laberinto y bueno, pues es verdad que veo muchas películas de este tipo, pero me dan miedo. Y de la generación del Exorcista, tío, a mí me marcó, yo no he sufrido tanto como con esa peli, macho, todavía sueño a veces. Yo me acuerdo de pequeño haberme impactado mucho con El final de la escalera, es una película que me parece que tiene todos los ingredientes, luego al final acá el final es un poco más escabroso, pero sí que es una película que me dejó muy marcado de pequeño, no sé por qué. Goodfellas, la película que más miedo me ha dado, que había visto desde hace muchísimos años, y lo que nos gusta a la gente que nos gusta las películas de género, las películas de miedo, es la cualidad de poder asustarte incluso estando solo, ¿no? O estando con gente, y no solamente en la sala, sino estando en tu casa, Esta película es una película que a mí personalmente me ha aterrado. Yo creo que
Es una gozada pensar que los clásicos se pueden construir desde hoy, que no es necesario volver a las películas de Val Newton de los 40 o al Exorcista como grandes clásicos que todavía se siguen haciendo. No son tantos, pero son. Y el hecho de que exista una sola película, al menos para mí, este año que ha podido ser eso, un clásico, pues es para mí importante, ¿no? Para mí, yo soy muy fan de Sam Raimi y para mí Evil Dead 2, o sea, Terroríficamente Muertos en España, es una de mis favoritas y por supuesto La Cosa de John Carpenter o Alien de Ridley Scott. De toda la historia del cine, quizá mi favorita sea Nosferatu de Murnau. Los pájaros desde crío, otra es The Wicker Man, que sí toma toda la parte del terror que me interesa, lo relacionado con cultos antiguos, con lo ancestral, con lo pagano. Y quizá mi película de terror favorita es Alien, de todos los tiempos, probablemente. Pero, ¿por qué sentimos miedo? Y más importante aún, ¿por qué puede llegar a gustarnos? El temor quizás responda también al miedo, ¿no? Y el miedo se supone que es una de las emociones básicas, ¿no? Está la tristeza, la alegría, el miedo y la ira, ¿no? Y el miedo quizás está clasificado como de las básicas. Si hay algo que se encarga del miedo en el cerebro es la amígdala, ¿no? Que es una pelotilla así de, no sé si llega a 1 kilo, creo, que le llaman de hecho el archivo del miedo, porque hay un grupo de neuronas que está dedicada a eso, ¿no? Que visualmente, en cuanto tú ves una escena de un león o de algo muy salvaje, antes de tú ser consciente, el cuerpo ya se te pone en alerta, ¿no? Se te dilatan las pupilas, hay taquicardia, etc. Mucho antes de tú ser consciente. La parte prefrontal del cerebro es la que te dice, oye, que es una película, no hace falta que te vayas corriendo de casa, ¿no? O te dice, corre, que estás en la selva y te van a comer. Entonces digamos que si hay que poner en el cerebro un punto sería la amígdala. Y si hay un neurotransmisor sería la vasopresina. Pues justamente por eso, ¿no? Porque tenemos corteza prefrontal y la corteza prefrontal nos dice, acojónate, pero puedes estar frente a la tele, ¿no? No tienes por qué huir ni nada. Entonces, al fin y al cabo, es como la adrenalina, ¿no? Al fin y al cabo es biológico, todo hay neurotransmisores que nos provocan emociones o sentimientos muy salvajes que te hace adicto a ello, ¿no? Al igual que las drogas te haces adicto por lo que te produce, tú puedes ser adicto a hacer puenting o a ver películas de miedo. Entonces cada vez te gustan más y vas investigando porque sabes que el peligro no es real. El terror, presente en nuestra cultura y sociedad. Desde siempre y para siempre.